Buenos días, soy Raúl Paya Castiblanque, investigador de la Universidad de Valencia, de España, y voy a presentaros la comunicación que lleva por título El impacto de la participación directa de los trabajadores en el diseño de medidas de prevención de origen psicosocial y su relación con el nivel de absentismo laboral. Eh, a modo de contextualización, podemos decir que los riesgos psicosociales pues, están emergiendo tanto en todo el mundo como en Europa y como en España en general. Aquí tenemos una gráfica en la cual podemos ver que compara periodos distintos de tiempo de las encuestas nacionales de condiciones de trabajo en España y podemos ver que los riesgos de origen psicosocial, de tener que trabajar a un ritmo de trabajo muy elevado, estar en contacto con público, cada vez se está incrementando más y se está siendo cada vez mayor. Sin embargo, los riesgos de aquellos riesgos de origen más tradicionales, ruido, vibraciones, y el contacto con productos químicos, se está reduciendo considerablemente y cada vez es menor su exposición. Es por ello que nos tenemos que centrar sobre todo en aquellos aspectos de origen psicosocial, aquella prevención de riesgos de origen psicosocial, más que aquellos tradicionales que estábamos acostumbrados o los que estábamos acostumbrados a trabajar. Bien, ante este contexto, este mapa conceptual inicial, de contextualización inicial, vamos a estudiar qué impacto tiene la participación de los trabajadores en la gestión de los riesgos psicosociales, en la gestión de estos riesgos psicosociales. Y podemos observar que la participación, aquí lo tenemos, esta participación puede ser directa o indirecta. Indirecta quiere decir a través de representantes de los trabajadores, a través de representantes sindicales. Y la participación directa quiere decir que el propio trabajador ejerce directamente el derecho de participar en la gestión de los riesgos psicosociales. Los estudios previos, ¿qué nos vienen a decir? Nos vienen a decir que cuando existen en los centros de trabajo representantes sindicales, existe un impacto indirecto sobre los daños derivados del trabajo en la medida que cuando hay representantes sindicales existen más indicadores de gestión preventiva, es decir, se hacen más evaluaciones de riesgo laboral, se hacen más planificaciones de acciones de prevención de riesgos y se gestiona más la prevención de riesgos. ¿Qué ocurre? Que también es conocido como cuando más se gestiona la prevención, menos patologías, menos daños derivados del trabajo se producen. Por lo tanto, eso quiere decir que los representantes sindicales tienen un impacto indirecto sobre los daños del trabajo, porque indirectamente hacen que se gestione más la prevención de riesgos, luchan en las empresas para que los directores implementen sistemas de gestión preventivo y reducen los accidentes de trabajo. También tendríamos un impacto indirecto B sobre la activación de la participación de los trabajadores de forma directa, es decir, en aquellos lugares de trabajo donde hay representantes sindicales, se logra que los involucrar más a los trabajadores de forma directa para que participen en el diseño de medidas de prevención de riesgos. Como también un impacto directo es conocido, y aquí tenemos que mencionar los estudios de Reilly y colaboradores, el estudio de Robinson y Smatman y también los estudios de David Walters, son todos del área anglosajona de relaciones laborales, pero tienen un impacto directo, es decir, en aquellos centros de trabajo donde hay representantes sindicales se producen menos accidentes de trabajo. Eso sería el impacto directo. Tendríamos un impacto directo y dos indirectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que al igual que conocemos cuál es el efecto de la representación sindical sobre los daños del trabajo, no existe un acervo de estudios previos que estudien este tipo de que estudien el impacto directo de los trabajadores. Aquí tenéis una reciente cita del año 2020 en el cual viene a decirnos esto. A través de ello, ¿cuál es nuestro planteamiento? ¿Qué nos planteamos en esta investigación? Nos planteamos tres preguntas, tres cuestiones. La primera es que exista gestión preventiva, en la parte de aquí arriba, que existen planes de prevención, que exista evaluaciones de riesgo y que exista
planificación de actividades preventivas reduce los niveles de absentismo laboral? ¿Tiene un impacto directo sobre los daños y sobre el absentismo laboral? ¿O es necesario que participen los trabajadores en la gestión de estos riesgos psicosociales? Que sería la segunda pregunta. Y la tercera. La segunda sería, ¿es suficiente con que la participación de los trabajadores sea pasiva, una participación pasiva? ¿Qué quiere decir? Que simplemente sean informados o consultados sobre los riesgos psicosociales y las medidas de acción preventiva. ¿O es necesario que exista una participación activa para reducir los daños derivados del trabajo? Que sería la tercera de las preguntas en cuestión. Sobre ello, para trabajar sobre estas tres cuestiones, primera cuestión, impacto del sistema de gestión preventiva sobre el absentismo laboral. Segunda cuestión, participación pasiva sobre los riesgos psicosociales y su impacto sobre el absentismo laboral. Y el tercer y último, la tercera cuestión, impacto de la participación de los trabajadores sobre la participación activa sobre los niveles de absentismo laboral. Dicho esto, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a estudiarlo? A través de la SNER2, de la encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes, en España, que consta de 3.162 centros de trabajo analizados y que tienen una robustez elevada porque el nivel de error muestral es de más 1,77. Entonces es más menos 1,77, entonces es poco. ¿Qué hacemos? Variable dependiente en los niveles de absentismo laboral, muy bajo, intermedio o alto, muy alto. Vamos a poner como variable de control la categoría de referencia el nivel muy bajo. Como variables independientes vamos a poner las tres cuestiones que hemos estudiado: gestión preventiva, participación pasiva, participación activa, y una serie de variables de ajuste: tamaño, sector, situación económica de la empresa, si existen o no representantes en los centros de trabajo, y la inspección. Se ha tenido en los últimos 3 años una inspección de trabajo. ¿Cómo lo vamos a medir? A través de regresiones, una regresión multinomial, ¿vale? A través de una regresión multinomial vamos a ver cómo afecta cada uno de los elementos sobre los niveles de absentismo laboral. Los resultados que hemos obtenido, ¿cuáles han sido? En primer lugar, sobre la cuestión número 1, hemos visto que exista más evaluación de riesgos psicosociales. Pues es decir, que se evalúen el estrés laboral, que se evalúe el acoso, el hostigamiento psicosocial hacia los trabajadores y que se pongan acciones preventivas sobre ello, no tiene un impacto no ha sido estadísticamente significativa en las relaciones y no han tenido un impacto significativo sobre la reducción de los niveles de absentismo laboral. Eso es la primera cuestión. Sobre la segunda, lo que podemos ver es que si en esa gestión de la prevención han participado los trabajadores activamente de forma pasiva, en este caso de forma pasiva, es decir, han sido informados o consultados sobre las acciones de prevención de riesgo psicosocial a realizar, sobre los indicadores de gestión preventiva, si han sido consultados, tienen una incidencia moderada. ¿Por qué? Porque sí que actúan de forma favorable sobre aquellas empresas que tienen un bajo nivel de absentismo o un intermedio nivel de absentismo, pero no llega a tener un impacto importante sobre las empresas con más absentismo laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un impacto moderado. Habrá que estar a la participación activa, que sí que es el único indicador que ha tenido un impacto importante sobre los niveles más altos de absentismo laboral. Es decir, en aquellos centros de trabajo donde los trabajadores son involucrados y participan activamente y son los que diseñan e implementan las medidas de gestión sobre los riesgos psicosociales, es donde realmente se reducen más los niveles de absentismo laboral. Esos serían los resultados obtenidos. ¿Qué conclusiones obtenemos? Las conclusiones que obtenemos son varias. En primer lugar, que la participación directa tiene un impacto importante sobre la reducción de los índices de absentismo laboral, que ese impacto es mayor cuando participan activamente que cuando lo hacen de forma pasiva, que simplemente en aquellas empresas donde se gestiona la prevención pero sin poder dar la posibilidad de que los trabajadores participan,
no se reducen los absentismos. Y aquí en España, ¿qué ocurre? Tenemos que el 88% de los centros de trabajo gestionan los riesgos, pero solo en el 34% de los casos participan los trabajadores. Conclusión que extraemos: en España tenemos una especie de espejismo de seguridad institucional, donde se gestiona la prevención, pero no tiene un impacto real porque no hay una cultura en la cual la dirección de la empresa permite participar realmente a los trabajadores. Y esto sería los resultados de nuestra investigación. Muchas gracias por todo y enhorabuena por los